las tres son crecidas, pero en esta historia solamente nació nuestra primera hija y tenía 2 años, era así, más o menos así de altura, ¿verdad? Así, bueno, así. Y era un domingo en la noche y habíamos ido al servicio de la noche del domingo, llegamos a casa. Nosotros habíamos vivido 3 años y medio en México, en Guadalajara, sirviendo como misioneros. Durante ese tiempo nos conocimos con su pastor Santiago y Leonor en el Instituto Bíblico en Lakewood Church. Y volvimos a México y después Dios nos llamó a volver a casa a Michigan y vivíamos ahí un año. Y durante ese año, un domingo en la noche, después del servicio, ahí en la casa, en la cocina, mi esposa estaba ya, creo que en el baño o en el recámara, algo así. Yo estaba en la cocina con mi hija Ana de 2 años y me enojé bastante con ella porque ella desobedeció en algo y ni siquiera me acuerdo cuál fue. Esto hace 30 y pico años. Me enojé bastante. Y nosotros creemos en la disciplina bíblica, siempre hemos creído en eso. Y teníamos una vara, ¿verdad? Y yo le di en las nalgas una nalgadita bien fuerte con la vara. Era una vara de madera, ¿verdad? Tenía palabras, tenía escritas unas palabras de la Biblia, acerca de la disciplina. Pero lo hice enojado. Lo hice bíblicamente con la vara porque la mano es para bendecir y la vara es para corregir. Nunca queremos usar la mano para pegar o para disciplinar, ¿verdad que sí? Entendí eso bien, pero lo que no entendí es que discipliné enojado, a mi forma, a mi estilo. Y ella lloró bastante. Era en noviembre, afuera estaba oscuro. Yo la envié a su cama, todavía yo enojado. Y me senté en la cocina, en la mesa. Ahí me quedé pensando. Y es como que Dios mismo bajó en esa cocina y se sentó ahí conmigo. O sea, no lo vi como visualmente, ¿verdad? Pero su presencia como palpable, como tangible. Y él me dijo solamente estas palabras por su espíritu. Ella es mi hija. Y yo estaba atemorizado, porque reconocí que yo había ofendido a Dios, ¿verdad? Porque traté mal, sí, mi hija, pero la hija de él también. La hija mía temporáneamente, la hija de ella eternamente. Entonces me arrepentí. Dije, Señor, tienes razón. Hice todo eso a mi estilo, a mi forma, según mis emociones. Me arrepiento, te pido que me perdones. Y Dios me perdonó, ¿verdad? Porque así dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y justificarnos y limpiarnos de toda maldad. Me perdonó y yo tenía paz. Pero reconocí que mis hijas, o sea, mi hija, que solamente teníamos una, no era solamente mi hija, es hija de Él. Y estoy criándola por Él y para Él. Y no solamente por mí mismo. Pasaron 3 años. Dios nos llamó al Ecuador para servirle en el Ecuador como en una escuela bíblica en Quito, Ecuador. Vivimos en 3 casas. En la primera casa nos botaron, en la segunda casa pues querían la casa para usar ellos mismos. Entonces habíamos movido a nuestra tercera casa. Y fue en la segunda casa porque tenía 5 pisos. Una casa arrendada.
Y había estado enseñándoles a mis dos hijas, porque teníamos dos en aquel entonces, no mentir. No mentir. Decir la verdad. Si te portaste mal, si te equivocaste, si hiciste algo mal, di la verdad. Porque el castigo es menos. Si te portas mal y luego mientes, pues voy a tener que castigarte 2 veces. Uno por portarse mal y otro por mentir. Había estado enseñando eso en esos días, en esos tiempos. Y cogí a esta misma hija, Ana, que ya ahora tenía 5 años. Le cogí en una mentira y hablé con el Señor. Esta vez no simplemente me metí en la disciplina así reciamente, sino que como que me retrocedí y comencé a hablar con el Señor. Señor, me parece que mi hija me ha mentido. Y lo pensé, hablé con el Señor tantito y parece que Él confirmó que sí. Y luego dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Entiendes la diferencia? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me dijo, dele duro. El Señor mismo me dijo, dele duro. Porque Él sabía que mi actitud había cambiado. Porque Él mismo cambió mi actitud. ¿Verdad? Entonces, habíamos cambiado la costumbre. Fuimos a un salón que era como un salón que tiene una puerta, pero un salón para juegos, para los niños, para las niñas jugar. Fuimos en ese salón. Me senté y le puse en mi rodilla y le pregunté, Ana, ¿me has mentido? Sí, papi. Tengo que disciplinarte. Y triste, ¿verdad? Porque me mentiste, porque dijiste esto y no es verdad. Este otro es la verdad. Entonces tengo que disciplinarte. Entonces voy a tener que darte unas nalgaditas. No le dije que el Señor me dijo que dele duro, ¿verdad? No le dije eso. Pero le dije que dice en Proverbios que los padres que no aman a sus hijos no los disciplinan, no los castigan. Esto estoy explicándole a ella, tiene 5 años. Y estoy diciéndole, pero los padres que aman a sus hijos sí los disciplinan. Inmediatamente, básicamente inmediatamente. O sea, no esperan, ¿verdad? De inmediato lo hacen. Y le dije, pues hay gente en este vecindario que no disciplinan a sus hijos. Y la Biblia dice que no los aman. Pero los que aman a sus hijos, pues los disciplinan. Entonces le pregunté, ¿tú sabes por qué te voy a castigar? No, papi. ¿Cómo que no sabes? Estamos hablando de lo que pasó aquí, en este momento. ¿Cómo que no entiendes? ¿Quieres otra nalgadita porque no quieres confesar tu pecado? No, papi. ¿Por qué te voy a disciplinar? ¿Por qué te voy a castigar? Porque mentí. ¿Ya? Es difícil confesar. Humanamente es difícil decir lo que hemos hecho equivocadamente. Es el orgullo humano, ¿verdad? Pero ella dijo, es porque me mentí. Entonces yo le puse sobre mi rodilla así, nalgas arriba, ¿verdad? Y la vara en mano. Y le dije, ¡pau! 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 Pero no estuve enojado. Estuve llevando a cabo la justicia del Señor, el juicio del Señor, la disciplina así bíblica. Y lo volví a poner sobre mi rodilla y le pregunté, Ana, ¿por qué te discipliné? No sé, papi. Pues Ana, tú sabes por qué te discipliné. Tienes que decirme, a menos que quieres otra disciplina más, extra. ¿Por qué te discipliné? Pues es porque me mentí. Gracias, sí, es verdad. Ahora, no sé por qué le hice esta pregunta, pero le hice esta pregunta: ¿cómo te
te sientes en este momento? No sé, hasta hoy, no sé por qué le pregunté así. Y su respuesta me sorprendió y es como que hubiera pasado ayer, porque se me acuerda tan claramente. Me dijo estas palabras y no miento, no miento. Siento que Jesús me ama. 5 años. Habiendo recibido la disciplina, siento que Jesús me ama. Porque dice en la Biblia que el castigo espiritual, el castigo correcto, produce el fruto apacible. Y es lo que los niños buscan y quieren, es la disciplina correcta, no la disciplina enojado. La disciplina correcta. Ahora, ¿cuál es el tema de hoy? Pues van a pensar que estoy dando 2 mensajes porque el tema de hoy es el ministerio que tú tienes en el Señor. Porque en el momento que tú dijiste, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, en ese momento comenzó tu ministerio. Porque la Biblia enseña que no solamente los ministros a tiempo completo tienen ministerio. Indica que cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene su función y tiene su ministerio. No puedes decir, pues es que yo no tengo ministerio. Es que Dios no me usa. Es que Dios no me está indicando nada. Yo no soy nadie. Yo no tengo ministerio. No puedes decir eso. Porque Jesús, cuando te salvó, te puso en el ministerio de Él. Y te dio ministerio. ¿Y sabes qué? Tú eres responsable por ese ministerio. Y vas a dar cuentas. ¿Significa que tengo que salir en la esquina y comenzar a gritar y predicar el evangelio? No, no. Tú comienzas con tu ministerio en el lugar y el estilo que Cristo te indica. Es algo entre tú y Él, pero la base está en la Biblia. Ahora, cuando Jesús te salvó y cuando tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador, y si no lo hiciste todavía, pues hoy puedes hacerlo. Porque Dios quiere que estés en su familia. Pero cuando Él te salvó y cuando tú lo aceptaste como Señor y Salvador, Jesús te ve como discípulo. Jesús nunca usó la palabra cristiano. Porque muchos decimos yo soy un cristiano. Jesús nunca usó la palabra creyente. Porque muchos decimos que yo soy un creyente. Nunca llamó a nadie convertido. Porque muchas veces decimos yo fui convertido. Y está bien. No estoy tratando de cambiar nuestro vocabulario, pero simplemente abrir nuestros ojos a lo que Jesús dijo. Jesús usó la palabra discípulo únicamente. Nunca usó otra palabra para describir a la persona que le sigue. Y un discípulo, él describe claramente en 3 maneras. Y creo que esto también compartí con ustedes hace 1 año, en julio del año pasado, pero quiero revisarlo. Porque a mí me gusta. Y porque no sé mucho. Y lo poco que sé, tengo que compartirlo, ¿verdad? Entonces, el primer valor de un discípulo se encuentra en... Los 3 se encuentran en el Evangelio de Juan. En Juan 8, 31 y 32, si puede ponerlo en la pantalla. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído en Él? ¿Sí, verdad? Si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Lo primero
que le importa a Jesús acerca de tu vida y tus decisiones y tus prioridades es que tú hagas prioridad de la palabra de Dios en tu vida. Es bueno que asistas a una iglesia que cree la Biblia. Es bueno que asistas a una iglesia donde el pastor y su esposa y su familia creen en Jesucristo y predican la Biblia. Eso no es suficiente, es lo que quiero decir. Jesús no dijo, si tú permaneces en una iglesia que cree la Biblia, serás mi discípulo. Dijo, si tú permaneces en mi palabra, serás mi discípulo, y hay un galardón. Porque dice, sabrás, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Hay un galardón en cumplir con Jesucristo, con el primer requisito de ser un discípulo. Hay un galardón. Porque cuando tú permaneces en su palabra, tú beneficias. Porque tú conoces la verdad y tú serás hecho libre. No es en vano que permaneces. Dios lo quiere, pero lo quiere por tu beneficio. Ahora, muchas veces juzgamos nuestra experiencia en la vida cristiana así: que Dios me está cuidando bien, Dios no me está cuidando bien. Dios está contestando mis oraciones, Dios no está contestando mis oraciones. Y la verdad es que a veces juzgamos a Dios, ¿verdad? Y usamos la Biblia para juzgar a Dios, para ver si Él está haciendo lo que Él dijo. Pero quiero despertarte tantito, porque todos vamos a aparecer delante del trono de Cristo para dar cuentas por nuestra vida. Y cuando nos ponemos delante de Él, no nos va a preguntar, ¿te caí bien? ¿Te cuidé bien? ¿Cómo sientes en la manera que tú te cuidé en tu vida? A ver, dame una nota. ¿Saco una A? ¿Saco un 80%? Cuéntame cómo sientes de la manera que yo te cuidé cuando estabas en la tierra. No. Él pedirá cuentas a nosotros. Y la primera cosa es, basaste tu vida sobre mi palabra. Permaneciste en mi palabra. Creíste en mi palabra. Respetaste mi palabra. Y lo puedes contestar ahora mismo, sí o no. ¿Respetas su palabra? ¿Crees su palabra? ¿Obedeces su palabra? Eso sería el ambiente en el día que damos cuentas al Señor Jesucristo. Sé que eso no tiene un sonido, un sentimiento muy alegre, pero es mejor andar en la vida despierto que dormido. Y saber de qué se trata esta cosa de creer en Jesucristo y seguirlo. El primer valor que Él pide de nosotros es que valoremos su palabra, que moremos en su palabra. La palabra permanecer, en ese versículo, permanecer, todos digan permanecer. Dos discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde vives? Y comenzaron a seguirlo. Dejaron a Juan el Bautista y comenzaron a seguirlo a Jesucristo en ese momento. Pero cuando ellos preguntaron ¿dónde vives?, la palabra vives en el griego es lo mismo que permanecer ahí. Entonces, lo que esto indica es que la palabra de Dios para nosotros es una morada. Es nuestra casa. Es donde vivimos. Si nosotros permanecemos en su palabra,
y su palabra permanece en nosotros, pediremos lo que quisiéramos y será hecho. Es otra promesa. Y otra promesa más es en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. Guardará. ¿Cuántos hombres aquí tienen un billetero? Yo no lo dejé en mi carro. ¿Guarda tu billetero? ¿Cómo lo guarda? Siempre sabe dónde está, ¿verdad? Y está consciente de que si alguien está cerca, pues cuidado, cuídate. Aguas. Ok, en ese sentido, Cristo está diciendo que si tú guardas mi palabra, si tú sostienes mi palabra como algo precioso, como algo de valor, como algo que no quieres perder, que quieres proteger, entonces esta promesa sucede. Mi Padre le amará. Y haremos morada en él. Sí, es que muchas veces pensamos que no siento la presencia de Dios. Jesús nos pregunta, ¿valoras mi palabra? ¿Guardas mi palabra? Porque cuando tú pones valor en mi palabra y guardas mi palabra, mi Padre y yo venimos y moramos contigo. ¿Ok? Ahora, si tú no has leído tu Biblia en 6 meses, yo no estoy diciendo que has perdido tu salvación. Eso no es. Estamos hablando de la percepción de la presencia de Dios en tu vida. Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, Él está contigo. No te deja. Pero si tú quieres sentir su presencia, si tú quieres experimentar el cumplimiento de sus promesas en tu vida, pues pon valor en su palabra, comienza a meditar en su palabra, comienza a poner su palabra en el primer lugar en tu vida. Porque Jesús está diciendo aquí que tú debes poner mi palabra en el primer lugar en tu vida. No el segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, no. Primer lugar. Valorar su palabra sobre todo. Valorar la palabra más que a las personas. Pastor David, debemos amar a las personas. No, está diciendo que sobre todo amar su palabra. Porque cuando amas su palabra más que todo, hace que tú tratas a las personas mejor, no peor. Porque tu tratamiento de las personas será gobernado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene que ser en primer lugar en nuestra vida. Ahora, ya estoy yéndonos para las 5 de la tarde. Tenemos que terminar más temprano. Entonces vamos al segundo valor de un discípulo que se encuentra en Juan 13, versículos 34 y 35. ¿Qué dice? Un mandamiento nuevo os doy. Todos digan nuevo mandamiento. Ok. Si es un nuevo mandamiento, significa que no existió antes de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos 2 mandamientos. El gran mandamiento, amarás a tu Dios. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. ¿En qué manera? En la manera que tú te amas a ti mismo. Tú te des sueño, tú te alimentas, tú te cuidas, tú te vistes. ¿Me explico? Te cuidas a ti mismo. En esa forma, amar a tu prójimo, amar a tu vecino. ¿Ok? Eso es todo. El Antiguo Testamento está basado sobre esos 2 mandamientos. Así dijo Jesucristo. Pero aquí dice, te doy nuevo mandamiento. Significa que no existió en el Antiguo Testamento. Es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque dice así, que os améis. O si usamos forma usted
que se aman, ¿verdad? Unos a otros, ¿cómo? ¿Como a ti mismo? No. Como yo te he mandado a ti. ¿En qué forma? Eso es un estándar más alto. Yo amo a mi vecino como yo me amo a mí mismo. Pero cuando se trata de ustedes, Cristo me dice, los amo como Él me amó. ¿Cómo es que Él me amó? Bueno, lo primero que viene a nuestra mente es, nos amó en la cruz. Dio su vida por nosotros. Mayor amor no tiene nadie, sino el que da su vida por sus amigos. Pero cuando dijo Jesús estas palabras a sus discípulos, no había muerto todavía. Pero dice que os améis como yo os he amado. Significa que durante esos 3 años y medio, Cristo los amaba en alguna cierta forma, pero ¿cómo? ¿Cómo Jesús amaba a sus discípulos durante esos 3 años, antes de ir a la cruz? Los amaba en su carnalidad. Los amaba en sus errores. Los amaba en sus fallas, en sus fracasos. Los amaba en su falta de memoria de lo que Él había dicho. Porque Él les decía muchas cosas muchas veces. Y nunca se les grabó nada. Nada. Y los seguía amando. ¿Ok? Esto es un estándar de cómo ustedes se aman entre sí. Ahora, este mandamiento no se trata de la gente, no afuera de este edificio, pero la gente afuera del reino. No se trata de la gente afuera del reino. Porque dice ustedes, Jesús está en el aposento alto. Este momento es la última cena, ¿verdad? En este momento están tomando la última cena, es el momento que Judas tomó la cena y salió para informar al sacerdocio de cómo pueden apretarle a Jesús. En ese momento, estamos hablando de ese momento, casi ya está 1 día, 2 días faltando para su muerte. Y está diciéndoles cómo quiere que ellos se amen entre sí. ¿Tenía Cristo confianza en su habilidad de amarse así, en esta manera? ¿En ese nivel tan alto? ¿Tenía Jesús confianza en ellos? No. En ninguna manera. Él sabía que no podían hacerlo. Es demasiado difícil. Jesús tenía confianza en el cambio que iba a suceder en ellos. Cuando Él murió y Él fue sepultado y Él fue resucitado y envió al Espíritu Santo y ellos nacieron de nuevo y eran formados en nuevas criaturas con la vida divina adentro, porque en este momento no tenían vida divina adentro, pero venía a sus vidas después de la resurrección de Jesucristo, cuando ya había derramado su sangre. Entonces ellos en esos días después podrían amarse entre sí en esta forma, con este estándar tan alto, tan difícil. Jesús está diciendo que la misma forma que Él te amó a ti, mire a tu izquierda, a tu derecha. Jesús quiere que ames a esa persona. Si esa persona está en Cristo, ¿verdad? En la misma forma que Él te amó a ti. Yo confieso, eso es imposible. Pero puedo hacerlo porque Él me ha cambiado. Y dice la Biblia que Él ha derramado su amor en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos ha capacitado.
nos ha capacitado, pero la obediencia es de nosotros. Jesús nos da revelación en su palabra, pero toca a nosotros meternos en su palabra para que nos revele cosas maravillosas de Él mismo y de nosotros y de otros. O sea, la oportunidad Dios ha dado para todo, pero el meternos es de nosotros. El meternos en la palabra de Dios es de nosotros. El meternos en el amor, en el cuerpo de Cristo, nos toca a nosotros. Ok. Llegamos al tercer valor de un discípulo. En Juan 15, versículo 8. Quiero poner su atención en el hecho que en estos 3 versículos Jesús usa la frase mis discípulos cada vez. Y son las únicas veces en Juan donde Jesús dice mis discípulos. Las únicas veces. Esta es la tercera vez. Por eso sabemos que estas son las 3 calificaciones o los 3 valores de un discípulo. Es permanecer en mi palabra, amar a los demás discípulos y, en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, en que llevas mucho fruto y serás así mi discípulo. Cristo quiere que tú lleves fruto. Ahora, un árbol de manzana, un manzano, ¿cuánto esfuerzo pone para fabricar manzanas? Ningún esfuerzo. Simplemente se queda ahí y produce manzanas. Pero tiene sus raíces penetrando el suelo. En esa manera, recibe nutrición y se alimenta a sí mismo. Eso es equivalente a tú permanecer en la palabra de Dios. Si nosotros cortamos las raíces de ese árbol, de ese manzano, ¿cuántas manzanas va a producir? Nada. ¿Ok? Entonces, para tú producir fruto, para tú llevar fruto para Dios y para glorificar a Dios, es necesario que pongas tus raíces en Cristo y en su palabra. Entonces puedes producir fruto. ¿Ok? Y la segunda cosa que el árbol hace es recibir la lluvia de arriba. Y tú en la misma manera recibes amor de Dios, y con ese amor que recibes de Dios, amas a los demás. Entonces, el árbol puede producir manzanas y tú puedes rendir fruto para Dios. ¿Ok? Ahora, el fruto que tú llevas para Dios representa cambio en las otras vidas alrededor tuyo como resultado del servicio que tú rindes. Si alguien nunca sirve, como el dicho, no sirve, ¿verdad? Entonces es necesario servir. Ahora, tenemos oportunidad de servir en la iglesia. Podemos preguntarle al pastor, su esposa, a los líderes: Dios me está tocando el corazón, quiero servir. ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Podemos servir en la iglesia, pero mucho más podemos servir afuera de la iglesia. Porque hay un mundo perdido allí. En el trabajo, en el vecindario, podemos llevar fruto. ¿Cómo? Poniendo raíces en la palabra de Dios, recibiendo la lluvia, el amor de Dios en nuestra vida y simplemente interactuando con la gente alrededor de nosotros y estando listo para que Dios nos indique: hablas a aquella persona, ¿verdad? Compra esto para esa persona. Haz tarea para esa otra persona, para esta familia. Dios
por el amor, te guía para interactuar y servir a otras personas. Y eso es Dios mismo fluyendo a través de tu vida y cambiando el mundo alrededor de ti. Eso es el plan de Dios para tu vida, tu ministerio. ¿Ok? Ahora, cada uno nacido de nuevo, cada uno que tiene a Cristo adentro, tiene ministerio. Es muy claro. Porque Él dijo, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Así seréis, o así serás, mi discípulo. Eres su discípulo cuando permaneces en la palabra, cuando amas a los demás y cuando llevas fruto. Ay, pero David, yo pensé que la salvación era gratis. Sí, la salvación es completamente gratis, pero el servirlo, el seguirlo, te cuesta todo. Es costoso seguirlo. Pero no hay vida mejor. No hay vida mejor que seguirlo a Jesucristo. No hay vida mejor que permanecer en la palabra de Dios con Cristo. No hay vida mejor que amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Y no hay vida mejor que trabajar en el reino de Dios y permitir que Dios trabaje a través de nosotros y tocar otras vidas. Pero cada persona pues lo hace a una forma diferente. Hay 3 personas en el libro de los Hechos que se refieren como un discípulo. Ustedes han oído de Saulo, que se convirtió y lo llamaron Pablo, ¿verdad? Llegó a ser un apóstol. ¿Cuántos saben el nombre de la persona que le guió a Cristo? Pocas personas, ¿verdad? Se llamó Ananías. Ananías fue un cierto discípulo. Usted es un cierto discípulo. Usted es una cierta discípula. Y Ananías estuvo en su tiempo, estaba meditando en la palabra, estaba orando, estaba disfrutando la presencia de Dios. Y Cristo entra en el salón y le dice, Ananías, quiero que vayas a tal y tal calle y que hables con Saulo. Y él comienza a discutir con el Señor. Y dice, Señor, tú sabes que él está llevando a muchos de tus servidores a la cárcel y está matando gente. ¿Cómo que voy a hablar con él? Acuérdate que eso es un discípulo llamado Ananías. Es un discípulo. ¿Discutan los discípulos con Jesús? Sí. Pero después nos arrepentimos, ¿verdad? Porque nos llegamos al entendimiento de que Él tiene razón y nosotros no. Y Ananías obedeció y fue y oró por Saulo. Y Saulo fue salvo y sanado. Y lleno del Espíritu Santo y bautizado en agua, todo. ¿Quién hizo eso? ¿Pedro? No. ¿Andrés? No. ¿Bartolomeo? No. ¿Juan? No. ¿Santiago? No. Ananías, un cierto discípulo que simplemente estaba conectando con el Señor Jesús en su palabra. Otro ejemplo en el libro de los Hechos es Dorcas, Hechos capítulo 9, el mismo capítulo. Dice una cierta discípula llamada Dorcas. Fabricaba ropa para los pobres. Murió y Pedro vino y le levantó de los muertos. En otro capítulo dice en Hechos 14, un cierto discípulo llamado Timoteo, que tenía un buen reporte de los hermanos y también de los de afuera del reino, que era buena gente. Y Pablo viene a esa ciudad y predica y le hablan de Timoteo y Pablo dice, bueno, yo voy a llevar a ese joven conmigo, me va a ayudar en el ministerio. Un discípulo. Usted es un discípulo. Usted es una persona única y su ministerio es algo único. No vas a rendir cuentas por mi ministerio y no voy a rendir cuentas por tu ministerio. Voy a rendir cuentas por mi ministerio al Señor Jesucristo
Y tú vas a rendir cuentas por tu ministerio. Ay, Señor, no sé qué es, qué hago, no sé qué hacer, qué voy a hacer. Comienzas permaneciendo en la palabra de Dios con Él. Sigues eso, amándolos a los demás discípulos en Cristo. Y confía que Jesús está guiando tus pasos, está guiando tu corazón, está guiando tus pensamientos al ministerio que Él te ha indicado para ti, para tu vida. Así es. ¿Ok? Ok. En el proceso de llevar a cabo tu ministerio en la iglesia, tu ministerio afuera de la iglesia, tu ministerio en el trabajo, tu ministerio en el vecindario, en la manera que el Espíritu Santo te mueve, en la manera que la palabra de Dios te indique y te enseñe, lo cumples. Eres responsable para amar, eres responsable para obedecer y eres responsable para servir. Pide a Dios que te dé corazón de un servidor. ¿Ok? Vamos a cumplirlo, vamos a terminar. ¿Ok? Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad de presentar tu palabra en el área del discípulo normal en el reino de los cielos. El discípulo normal que permanece en tu palabra, que ama a los demás y que sirve con su esfuerzo en el trabajo del ministerio en su vida. Señor, levanta la conciencia, levanta el entendimiento, levanta el espíritu, levanta el ánimo de cada discípulo en este lugar para que camine contigo en estas cosas tan importantes por nuestras vidas. Señor, te estoy pidiendo que no ponga toda la responsabilidad de la iglesia sobre el pastor y su esposa y su familia, sino que cada uno comience a verse como discípulo verdadero de Jesucristo y tomar en cuenta como tú has describido este papel, este rollo de seguirte. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está moviendo y está vivificando tu palabra, está mostrándonos tu corazón. Porque, Señor, eso es mi petición, es que cada uno aquí capte tu corazón, vea tu corazón, sienta tu corazón por ellos mismos, por él misma, por ella misma. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Ahora, pastor, no sé si tenemos tiempo para orar por las personas, pero si alguien dice, bueno, yo necesito oración, necesito que Dios